Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y de paso, si quieren ganar una lectura privada es muy fácil, tienen que ver el video completo y de esa manera conocer los requisitos para participar. Adicionalmente, te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual pueden preguntar todas las dudas que tengan y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. El día de hoy, mi querido amigo de Leo, con muchísimo pero muchísimo amor vamos a hacer una lectura general para ti. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido, y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, siempre es fundamental que además de ver este video veas el de tu ascendente para que tu lectura no quede a medias. Bueno, viendo un solo video queda solo el 50%. De aquí toma lo bueno, deja pasar el resto seguro será para alguien más. Y si tienes una petición especial de oración, este es el momento para dejarlo en los comentarios. Comenzamos con la lectura de los ángeles, luego el amor y luego la economía. Me dice, recoge paz del pasado. Es tiempo de ya soltar algo, es tiempo de darle como otra visión, otra expectativa a tu vida, de refrescar las energías. Ya el pasado pasó, ya hasta el momentico de hoy pues no hay disponible al público una máquina que nos permita regresar en el tiempo, pero sí tenemos la capacidad de recordarlo sin dolor, quizá con nostalgia, pero sin dolor, sin sufrimiento. Así que si tú crees que llega sanación a tu corazoncito sobre algo del pasado, escribe hecho está en los comentarios. Por otro lado, te dice lo divino te ayuda a gobernarte. Mira que es fundamental cuando no sabemos cómo actuar en una situación, pedir que nuestros pensamientos, actos y palabras sean, digamos, encaminadas por el universo, por tus guías espirituales. A veces vamos actuando allí como tan a la ligera, tan, digamos, como tan de manera impulsiva, que cometemos errores y luego decimos, ay Dios mío, ¿por qué? Pues ¿por qué? Porque usted no pidió dirección. Recuerde que siempre hay un yo cuántico, siempre están sus guías espirituales, sus ancestros, el universo, Dios, en lo que usted crea, hablándole para decirle qué es lo mejor para usted. Aprenda a escuchar a tiempo. Protege lo que te es sagrado. ¿Qué es lo sagrado para ti? ¿Será tu familia? ¿Será, digamos, esa persona especial? ¿Será tu corazón? ¿Será tu salud, tu carrera? ¿Qué es lo sagrado? Es momento de protegerlo. Bueno, vamos a pasar ahora al plano de lo amoroso para todos aquellos amigos de Leo. Vamos a ver qué iniciales nos salen. Estas son iniciales de personas con las cuales estos días podrían estar pasando cosas importantísimas. Tenemos la letra M, la letra C, la letra N, la letra Q y la letra S. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. ¿Ok? Recuérdalo y tenlo súper presente. Bueno, comencemos. Acá llegó Onur y me movió un poquito la cámara. Ya se subió. Comencemos con el amor para mis queridos Leo. Va a llover bastante fuerte aquí. Cuéntenme si en su país están en qué temporada, en qué estación. Acá estamos en lluvias. A veces se ha hecho un poquito difícil grabar por las lluvias, pero bueno. Esta primera parte es para todos aquellos amigos de Leo que se encuentran solteros. Vamos a ver qué les dicen las cartas. Los solteros son los que no sienten nada por nadie ni salen con ninguna persona. Me dice es tiempo de mucho autocontrol. No sé por qué te está diciendo esto, Leo, muy repetidamente, pero mira que me habla acerca de la transmutación y el emperador. Cambios a nivel de tu autocontrol, del dominio sobre tus sentimientos, emociones y pensamientos. Recuerda que eres tú quien debes gobernarlos y no ellos a ti.
De esta manera podrás tomar decisiones con mayor claridad, te están diciendo en este momento tus guías espirituales. ¿Listo? Miren que tenemos la carta de la transmutación y es un cambio que se genera de adentro hacia afuera, por eso es un cambio bueno. Es momento de ya tomar distancia de una persona o situación que lo único que hace es como traerte mala energía o que siempre se está quejando del tema amoroso, te dice mi querido Leo. Y la carta de los acuerdos me dice que hagas como pactos contigo mismo, pactos de sanación, de liberación y de dejar atrás ya un pasado. Siento que ustedes no quieren regresar con un ex, pero probablemente hubo una relación que les marcó mucho, ¿sí? Una relación que les dejó heridas bastante profundas a nivel emocional. Aléjate de alguien que solo trae mala vibra, dice. Bueno, vamos a comenzar en este momento la lectura para el plano de lo sentimental, para todos aquellos Leo que tienen justo ahora una conexión especial o de amor con alguien, puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, puede que estén juntos o separados o en contacto cero, eso no influye. ¿Listo? Vamos a ver qué se viene. Quiero que ahorita pienses en el nombre de esa persona, el nombre completo. Y ahora di tu nombre junto al de esa persona, nombres completos, ¿ok? Para conectar. Ok. Vamos a ver entonces qué es lo que siente esta persona. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué espera de ti? Yo veo que te sale mucho el tema del autocontrol, independiente de que estés con alguien o no. Creo que esto es un mensaje importante. Esta segunda fila nos habla acerca de lo que se aproxima y nuestra última fila de lo que te aconseja el tarot y digamos que les cubre como pareja. Analicemos qué signos hay en nuestro radar. Aquí tenemos a Tauro, acá está Sagitario, Tauro, Sagitario, Leo, Piscis, Capricornios, Escorpios. ¿Listo? Entonces voy a bajar un poquito la cámara para que vean sus últimas cartas. Bueno, ¿qué siente esta persona por ti? Miren que nos sale la carta del apostolado y es alguien que probablemente en este momento tenga mucha confusión respecto a lo que siente por ti. Y en ese sentido, yo pienso que necesita clarificarlo y por eso probablemente pida como ayuda o apoyo de ciertos amigos o personas en las cuales confía con el fin de aclarar un poquito más como el panorama. Quizá han estado viviendo momentos difíciles, momentos complejos como pareja y esto ha traído un poco de confusión. Nuestra segunda carta me dice que piensa como en unos rumores, en unos chismes o en unas mentiras, no sé si alrededor tuyo o alrededor de él o ella, pero lo cierto es que para esta persona es un tema que ustedes deben clarificar, ¿sí? Entonces, muy probablemente estos chismes, estos rumores, son lo que tienen en un momento de confusión a esta persona especial o quizás se haya cansado de que a ti te estén llegando. Me dice que a través de esta carta que está pensando mucho en ustedes como familia, como hogar, en los planes, proyectos, sueños o metas que tienen, que han construido y que le gustaría como que también estos planes no se pierdan. Está en esa dualidad entre estoy cansado de todo lo que ha sucedido y también quiero retomar esto porque pienso en nosotros como familia. ¿Qué espera de ti? Me dice que es alguien que espera que Leo esté tomando una decisión, que aquí la decisión básicamente va a ser tuya. Bueno, se fue un momentico la energía, parece que va a llover, pero regresamos y me dice que definitivamente en este momento esa persona va a dejar esa decisión en tus manos. ¿Qué se viene? Bueno, se aproximan tiempos difíciles, no quiero como darte falsas expectativas. Los días venideros no van a ser los más fáciles y no te quiero pintar un panorama de mentiras.
los días van a ser complejos, pero tenemos la carta del mago. La carta del mago, mira que casualmente eres tú, Leo, y es una carta cuya virtud es la confianza. Entonces yo pienso que van a poder superar todo esto si ustedes como pareja confían el uno el otro, ¿sí? Hay como una frase muy asociada cuando uno estudia esta carta del mago y es que tus actos sean un reflejo de tus pensamientos, sean coherentes con ellos, ¿ok? También me habla acerca no solamente de la confianza, sino de la superación, de lo que fluye. Representa también al río Nilo, ¿ok? Mira que acá está la carta del carro y es una carta de movimiento y me dice si esta persona no toma la iniciativa de buscarte, tú también deberías hacerlo, que las cosas sean justas y equilibradas. Si eres tú quien siempre le ha buscado, que la justicia sea equilibrarlo a tu favor y que esa persona te busque a ti. Me dice la carta la rueda de la fortuna que todo esto puede salir bien siempre y cuando ustedes como pareja puedan tener la capacidad de trabajar juntos, de analizar, de pensar muy bien antes lo que van a decir. Clarifiquemos esta situación con nuestro tarot, a ver qué nos dice. Y me dice, mira, la carta de la acción y de la cosecha. Sigue sembrando bonitas cosas que así mismo vas a cosechar. Pienso que es un tiempo para medir muy bien nuestros actos, nuestras palabras y mucho cuidado con las decisiones imprudentes. ¿Listo? Bueno, veamos ahora qué nos depara el destino, las cartas, qué mensaje hay para ayudarnos con nuestra economía. Vamos, Leo. Bueno, para todos mis Leo que el día de hoy se encuentran sin trabajo, me dice, ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada, es tiempo de concentrarte en las oportunidades que tienes, es tiempo de seguir adelante. Te estás quedando muy anclado al pasado, en lo que hiciste y en lo que no hiciste, y esto está robando tanto tus energías, estas lamentaciones, que definitivamente se te están yendo oportunidades por estar allí, llorando sobre lo que ya sucedió. Para los que están con trabajo, me dice, deberías pensarte o tienes algún tipo de emprendimiento, deberías repensarte toda esta situación de como de algún tipo de proyecto de inversión, analizar si realmente sí te conviene o la verdad no es que sea tan bueno como te lo están pintando o como te lo van a pintar. Número de la suerte, el número 64. Y mucho cuidado con estar aceptando negocios o inversiones o préstamos de dinero apresuradamente, ¿ok? Bueno, a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte que por ti podemos alimentar el refugio de animalitos un día más y que tenemos unos premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y estar en nuestros en vivo. La lectura se sortea una vez a la semana entre quienes cumplen nuestros requisitos y el en vivo es para responder preguntas gratis y anunciar el ganador de la semana. Quiero contarles que los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos a este canal, activar la campanita, darle like al video, escribir pluma en los comentarios y quiero que el día de hoy nos cuenten además si tienen alguna ave favorita. Los invitamos a nuestro otro canal, a nuestros otros canales. En el canal de Aleli Tarot vamos a hacer lecturas generales, dar un mensaje diario y hablaremos consejos de amor. Así que bienvenidos todos allá. También haremos en vivo. Miren que así hay doble oportunidad de estar en los en vivo. Bendiciones.